En mi familia siempre hemos sido muy respetuosos de la palabra de Dios y de todo lo que tiene que ver con las normas morales y la sociedad, pero lo que hice no tiene nombre y les contaré todo el chisme. Mi nombre es Valeria. Soy una de las 2 hijas que tuvo mi madre. Mi hermana Alicia es la hermana mayor, quien me gana solo por 5 años. Mi familia ha estado muy metida en la religión católica y hemos seguido las normas religiosas como es costumbre. El portarme bien jamás ha sido una opción para mi hermana y para mí, pues mis padres nos han traído muy cortitas. Como se han de imaginar, nosotras no somos chicas fiesteras o que gocemos de salir con amigos a fiestas. Por ello no tenemos muchos amigos y hemos sido la burla de nuestros compañeros de clase, que nos juzgan por llevar la falda del uniforme siempre hasta muy por debajo de la rodilla, mientras todas nuestras compañeras la usan bastante cortita, algo que a nuestra edad ha significado el rechazo de todos los compañeros que nos han gustado. Yo siempre he sido muy devota de las leyes religiosas y de nuestro Señor Dios Padre, pero llegó un punto de mi vida en que no me pareció justo no tener amigos y privarme de la diversión de salir a fiestas como una chica normal. Desafortunadamente, una ocasión que intenté escaparme de la casa para salir con unas amigas, en cuanto di un paso fuera de la casa, mis padres se dieron cuenta y me castigaron por un par de semanas, por lo que no me quedaron ganas de intentarlo de nuevo. Mis padres son excesivamente católicos, a un grado que ya es molesto para mí. Como se imaginarán, jamás he tenido novio, y a mis 18 años yo fantaseaba con besar a uno de mis compañeros que tanto me gustaba. Desafortunadamente tenía novia, y me miraba como una rarita. No tendría nunca una oportunidad con él. La verdad, ya me había hecho a la idea que no besaría a un chico nunca, hasta que terminara mis estudios y me casara con alguien a quien mis padres aprobaran. ¡Qué mentalidad tan conservadora de mis padres! Eso me daba mucho coraje, pero no podía hacer nada, pues vivía en su casa, me daban de comer y pagaban mis estudios. No estaba en condiciones de desobedecerlos y menos deshonrarlos, ya que Dios también lo prohibía en sus mandamientos. Pero una ocasión mi vida fue dando un cambio que no imaginaría. Yo me encontraba de vacaciones en casa con mi hermana y mis padres, y de pronto llamaron a la puerta. No esperábamos a nadie, y al abrir, era mi tío Fernando y mi prima menor Nadia, que habían llegado de visita a pasar las vacaciones. Hacía mucho que no veíamos a mi tío y mi prima, pero no llegaron con mi tía. Al parecer, hacía más de un año que mi tía Laura los había abandonado para irse con otro hombre. ¡Qué descaro de mujer! Mis padres y mi hermana salieron a recibir amablemente a mi tío y mi prima. Mi tío era un hombre de 45 años. Era alto, musculoso y bien parecido. Qué lástima que mi tía lo haya dejado. Él siempre ha sido una buena persona. Mi tío me saludó muy amable y me dio un fuerte abrazo. «Hola Valeria, estás muy alta, mija. Ya casi estás de mi altura. Y qué guapa te has puesto. Seguro ya hasta tienes novio». No pude evitar chivearme, y aunque mi tío siempre ha sido algo bromista, no sabía que mis padres me prohibían tener novio, pero solo sonreí y lo invité a pasar a la sala. Luego de estar platicando un rato, pasamos a la mesa a comer, y mi padre les mostró sus habitaciones que ocuparían en su estancia en la casa. Mi prima y yo nos quedamos viendo la televisión en la sala, mientras todos se fueron a descansar a sus habitaciones. Ella me contó que tenía novio y que su padre no se oponía en lo más mínimo. Al contrario, le daba permiso siempre y cuando le echara ganas a la escuela. Eso me daba mucha envidia. Ojalá mis padres fueran como mi tío. Pero no, yo estaba en otras condiciones completamente diferentes. Me sentía prisionera en mi propia casa.
Y en pleno siglo XXI no concebía que eso fuera posible. Yo sé que no era problema de Dios, pero comencé a tomarle cierto coraje a mi religión, ya que por su culpa mis padres estaban obsesionados con el buen comportamiento, que a mí ya me estaba afectando. Yo sé que no era lo correcto, pero en ese entonces eso era lo que yo pensaba. Mi prima y yo nos fuimos a descansar, hasta que finalmente me quedé profundamente dormida. Al amanecer, mi madre nos habló para desayunar. Mi hermana y yo nos levantamos para ayudarle a preparar los alimentos, unos huevitos con jamón y un cafecito de olla, que tanto le encantaba a mi padre. Casi estaba el desayuno cuando de pronto fue llegando a la cocina mi tío. Llegó con su ropa deportiva, una camiseta sin mangas y su pantalón de pants. Esa camiseta hacía resaltar su figura atlética. Se veía realmente bien, lo que provocó hacerme sentir cosas de mujer tan pronto lo vi llegar, por lo que miré hacia otro lado porque me hizo sentir algo incómoda en ese momento. «Buenos días, familia. Salí a correr un poco a la avenida». Mi madre sonrió y le pidió que tomara asiento para comenzar con el desayuno. Yo no quise voltear de nuevo, pues con esa imagen de su cuerpo me había alterado las hormonas. «Ahora vuelvo, voy a hablarle a Nadia», dijo mi tío, mientras iba por mi prima para que viniera a desayunar. Mi madre pudo ver que me comporté algo extraña. «¿Qué pasa, hija? ¿Te sientes bien?» «No, mamá. Me dolió un poco la cabeza, pero ahorita se me pasa, no te preocupes». Al fin llegaron todos al comedor y comenzamos a desayunar tranquilamente. Nadie sospechaba los pecados que pasaban por mi mente al imaginarme a mi tío en situaciones vergonzosas. Intenté pensar en otra cosa, pero tenerlo frente a mí no ayudaba para nada. Esa mañana me resultó muy difícil dejar de pensar tonterías, pero hice lo posible sacándole la plática a mi prima, dejando que mis padres platicaran con mi tío de cosas de mayores. Esa tarde no hicimos gran cosa, pero intenté distraerme con mi prima y mi hermana, viendo unas películas de romances coreanos. Luego de la cena por la noche, nos fuimos cada quien a nuestras habitaciones, pero no dejaba de darme vueltas en la cabeza la imagen de mi tío Fernando, con su camiseta sudada, muy pegada a su pecho musculoso y sudoroso. Yo sabía que estaba mal lo que pasaba por mi mente, pero quizás la falta de novio me hacía desearlo con locura y quería tenerlo conmigo. Entonces tomé mi teléfono celular y se lo conté a mi ChatGPT. Y le pregunté cómo podía hacer que un hombre me quisiera o se sintiera atraído por mí. Entre varias de las opciones que fui descartando, mencionó las prácticas de brujería. Yo estaba convencida que esa no era una forma, y más porque se contraponía con la religión que profesábamos en mi familia. Pero en ese momento me sentía un tanto molesta porque era precisamente la religión la que hacía a mis padres tan conservadores y obsesionados con el buen comportamiento. Entonces decidí investigar un poco más sobre los tipos de brujería y cuál me ayudaría a tener a un hombre contra su voluntad. Era obvio que por sí mismo mi tío jamás me haría caso. Definitivamente necesitaba algo más que lo obligara a verse atraído por mí. La inteligencia artificial me mencionó varios tipos de rituales y trabajos de magia, pero el que más me llamó la atención fue el agua de calzón, como parte de un amarre fuerte. Claramente no dudé en preguntarle al ChatGPT cómo es que debía hacer ese tipo de amarre paso por paso. Rápidamente tomé captura de las instrucciones y decidí que lo llevaría a cabo inmediatamente. Algo que llamó mi atención es que necesitaba mi ropa interior usada y muy sucia, de cuando estuviera en mis días de periodo, y justamente estaba en esos días del mes, pero debía hacerlo cuando no estuviera nadie en la casa. Mis padres habían quedado con mi tío que iríamos a dar la vuelta al mercado del pueblo,
para que saliéramos a comer algo juntos en familia. Pero ese día debía ser el momento que podría hacer mi ritual de brujería. Ya estamos casi listos, hija. Ya deberías cambiarte para irnos al mercado. No, mamá, me quedaré en la casa. Me siento un poco mal. Tengo muchos cólicos. Estoy en esos días del mes. Vayan ustedes y mejor me traen algo de comer, por favor. Mi madre aceptó dejarme en casa porque comprendía que no me sentía bien, pero era toda una mentira. Tan pronto como salieron de la casa, puse en marcha mi plan malvado. Por un momento llegué a dudar de lo que estaba a punto de hacer, pero me vi fuertemente tentada por el deseo que tenía sobre mi tío Fernando. Tomé una olla y vertí un poco de agua en ella. Metí mi calzón bastante sucio, como lo indicaba aquella receta. Agregué la canela, azúcar y miel, y dejé que todo se mezclara perfectamente, hasta que comenzó a consumirse un poco el contenido. Tomé un frasco con tapadera y vacié el contenido de aquel brebaje, y lo tapé perfectamente bien, y lo fui a guardar en el fondo de mi ropero para que nadie más lo fuera a encontrar. Fui a lavar la olla y dejé todo limpio como si nada hubiera pasado, y así no levantaría sospechas de lo que había ocurrido ese día. Ahora me las tenía que ingeniar sobre cómo le daría de beber ese menjurje a mi tío en algún alimento. Pero eso era lo de menos, lo principal ya estaba hecho. Más tarde llegó mi familia. Yo seguí fingiendo que me sentía muy mal por mi periodo. Mi madre me trajo unas ricas quesadillas del mercado y comí mientras veía la televisión en el comedor. Mi tío se acercó para preguntarme cómo seguía. Le comenté que algo mejor, pero no pude evitar chivearme de nuevo, aunque disimulé para que no se diera cuenta. Por la noche, mi madre me pidió que pusiera el café para cenar. Aproveché para colocar las tazas sobre la mesa. Disimuladamente me apresuré a ir a mi cuarto y vacié un poco del contenido de aquel frasco en la taza que sería de mi tío. Le eché más de la cantidad que decía la receta, porque quería que hiciera efecto lo antes posible. Rápidamente la llevé al comedor y le vacié el café como a todas las tazas. Les hablé a todos para que se sentaran a la mesa. «Ya está el café servido». Fueron llegando poco a poco a tomar asiento, y le di a mi tío la taza que había preparado especialmente para él. «Gracias, Valeria, huele muy rico». Solo sonreí y pasé los platos para que tomaran su pan de dulce. Esa noche cenamos y platicamos como si nada pasara. Después de la cena nos fuimos a descansar. Yo seguía pensando si continuar con lo que había hecho o dejaba de hacerlo, pero ya no tenía vuelta atrás. Ya había deshonrado a mis padres y a Dios, así que decidí seguir con mi plan. Los siguientes días seguí poniéndole muy discretamente aquella agua de calzón a todo lo que le daba a mi tío de comer y beber. Por unos momentos sentí que me descubrían mis familiares, pero jamás se dieron cuenta de lo que estaba haciendo. No les miento, llegué a sentirme un poco mal porque una parte de mí me decía que no lo hiciera, pero seguí adelante. En parte lo hacía como venganza contra lo estricto que eran mis padres. Aunque siendo honestos, no veía resultados en mi tío. Todo seguía igual con el paso de los días, hasta que de pronto todo comenzó a cambiar. Me encontraba dándome un baño por la noche antes de irme a la cama. Estaba saliendo de la ducha para secarme y ponerme la ropa, y noté que la puerta del baño estaba entreabierta. Caché a mi tío Fernando asomándose y espiándome. De inmediato se retiró al ver que lo había descubierto. Al instante me sorprendió verlo mientras me estaba observando sin ropa, pero supe que mi pócima le había hecho efecto y sentía el mismo deseo que yo sentía por él. Terminé de cambiarme y me fui para mi cuarto. Ya pasaba de la medianoche. Enseguida tocaron muy levemente a mi puerta y me apresuré a abrir para ver de quién se trataba. Era mi tío Fernando.
Me pidió que lo dejara pasar. Se acercó para disculparse conmigo. Hija, discúlpame, Valeria. No sé por qué hice eso. No le digas a tus papás. Te pido disculpas. No te preocupes, tío. No le diré a mis padres. Puedes estar tranquilo, pero solo si tú tampoco les cuentas nada. En ese momento me lancé bruscamente sobre mi tío y entre besos y caricias lo recosté sobre mi cama. No dejaba de acariciarme hasta quedarnos sin prenda alguna. Entró en mi ser como un animal salvaje y yo solo disfrutaba del momento. Era tal y como lo había imaginado tantas veces en mi mente. Al terminar el acto, me pidió que no le contáramos nada a mis padres y le dije que ese sería nuestro más íntimo secreto, pero que no dejara de pasar a mi cuarto cada noche, que me gustaba todo lo que él me hacía. Yo estaba muy satisfecha con el amarre que había realizado a mi tío. La magia sí que hacía su trabajo, pero me había condenado en el infierno para siempre, y había deshonrado a mis padres y al mismísimo Dios Padre. Los días siguientes fueron cada vez mejor. Mi tío no dejaba de pasar por mi cuarto antes de irse a dormir. Justo cuando todos estaban descansando en la profundidad de sus sueños, mi tío y yo disfrutábamos del cuerpo uno del otro. Levantaba mis piernas y yo disfrutaba del momento. Mi tío me estaba dando como cajón que no cierra, como decían mis compañeras de la escuela. Pero no todo iba a seguir siendo miel sobre hojuelas, porque pronto se iría mi tío con mi prima de regreso a su casa. Así que tenía que ver la forma de irme con él para vivir juntos. Mi tío ya no quería separarse de mí y yo tampoco de él. Me hacía suya todas las noches y yo dejaba la puerta emparejada para que se metiera a mi cuarto. Pero claramente era una verdadera aberración lo que estábamos haciendo. Era una vil cochinada. Yo estaba consciente de eso, pero me gustaba lo que mi tío me hacía. Me había vuelto una adicta a su cuerpo y no dejaba de sentir deseo por él y por lo que traía entre las piernas. Entonces mi tío me sugirió que nos escapáramos juntos, sin importarle mi prima Nadia, pues sabía que mis padres la tratarían muy bien y estaba segura con ellos. Lo estuve pensando un par de días, pero con lo que había hecho ya no podía seguir estando como si nada en la casa con mis padres. Y una noche, de pronto nos escapamos mi tío y yo. Les dejamos una nota a mis padres pidiéndoles disculpas, pero no dejaríamos que interfirieran con el amor que sentimos, y más sabiendo que es prohibido ante todas las leyes, incluyendo las de Dios. Hace 2 años, desde que nos escapamos de la casa de mis padres, mi tío Fernando y yo, ambos nos fugamos hasta los Estados Unidos, donde nadie nos conociera, claro, en calidad de migrantes. Pues entramos con la ayuda de un pollero que nos cobró sumamente caro. Nos arriesgamos mucho, pasando por aquel desierto donde vimos cosas horribles. En fin, ya estamos acá, donde encontramos un buen trabajo y nos pagan bastante bien a ambos. Tenemos suficiente para todos nuestros gastos y algo extra. Les confieso que me he embarazado un par de ocasiones antes, pero no se han logrado. Y actualmente tengo 3 meses de embarazo. Creo que en parte es un castigo de Dios por haber pecado enormemente, pero sigo esperando que algún día me perdonen mis padres y Dios. Por ahora vivo felizmente con mi tío, y ojalá este embarazo llegue a término para ver al producto del amor entre nosotros dos. Deja tu comentario y suscríbete para que no te pierdas nuestros nuevos relatos de brujería. Muy buenas noches.